Muchas gracias a los colegas del sonido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de la transversalidad del género en los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible. Para mí, como siempre, estar aquí en el INEGI es un gran privilegio, y más acompañada de dos muy queridos colegas, el doctor Enrique Ordaz y el maestro Félix Vélez, para poder hablar de cómo se ha insertado, se ha revisado los objetivos del desarrollo sostenible desde la perspectiva de género. Déjenme tomarme un minuto para expresar lo contenta que estoy de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien hicimos el primer seminario regional sobre el enfoque de género y las fuentes de información estadística en el INEGI en 1997, con la idea de revisar una por una todas las fuentes de información disponibles en los países latinoamericanos y del Caribe para poder dimensionar el problema de la invisibilización estadística de las mujeres y las niñas en toda la región. Ese seminario fue el primero que organizamos el INEGI, me acuerdo muy bien, UNIFEM, hoy ONU Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores con la embajadora Aida González y el PRONAM, el Programa Nacional de la Mujer, que surge como respuesta institucional del Gobierno de México ante la agenda que demandaba la Plataforma de Acción de Beijing. Y por eso me da mucho gusto que otra vez esté con nosotros la Secretaría de Relaciones Exteriores y todo lo que necesitamos hacer con mecanismos institucionales para la cooperación entre los países de la región y particularmente entre los países del Caribe, porque como bien dice el lema de los ODS, no queremos que nadie en la producción de estadísticas, en la integración de datos y en la agenda de género se quede atrás. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Enrique Ordaz. Él es director general de Integración, Análisis e Investigación aquí en el INEGI. El trabajo que ha realizado el doctor Ordaz como secretario técnico del Comité Técnico Especializado de Información sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio fue un trabajo de gran rigor, de sistematizar la producción de los ODS, y el trabajo que ahora de los ODMs, y el trabajo que ahora hace con los ODS ha sido desde hace varios años un eje que nos permite trabajar con muchas esperanzas en que la generación de la información sea satisfactoria. Me gustaría comentar esto de que hemos hecho mucho y nos falta mucho. Hemos hecho mucho y aquí en estos encuentros se ven, pero también nos falta mucho, y la razón es muy sencilla. Teníamos 10 etapas que cubrir, cubrimos 4 y esas 10 se convirtieron en 20. Cubrimos otras 8 y ahora tenemos 50. Conforme vamos avanzando en cubrir ciertas etapas en los procesos de generación, de integración, surgen temáticas emergentes y nuevas preocupaciones. Y así es, y qué bueno que el INEGI lo sabe, porque sabemos que la construcción de las estadísticas oficiales son un proceso permanente. No ya las construimos, ahí se quedan y ya nos vamos, porque reflejan una realidad dinámica y cambiante. Y en ese sentido, pues yo le doy la palabra al doctor Enrique Ordaz para que nos platique cómo han avanzado en este grupo de expertos sobre indicadores de los ODS. Bienvenido, Enrique, tienes 15 minutitos. Sí. Gracias, Marcela. Buenos días a todos y a todas.
Gracias por la invitación. Lo que quiero platicar y lo que me pidieron realmente fue que comentara los avances que ha tenido el grupo interinstitucional y de expertos sobre indicadores de los ODS y es lo que voy a hacer. Son 8 puntos los que quiero tratar. No sé quién está moviendo las diapositivas. La siguiente, por favor. Estos son los 8 puntos que quiero atender. Parecen muchos, van a ser rápido. Un poco de antecedentes en la primera. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Tomó nota de la importancia que se dio en la Asamblea General el documento del secretario general sobre la relevancia política de la información estadística. Es algo importante porque normalmente la información estadística no había tenido este perfil alto. La Comisión de Estadística creó el grupo interinstitucional, gracias, y de expertos con 27 países. Determinó que sea un proceso liderado por los Estados miembros, y esto es importante, es decir, la dirección de los indicadores y la integración de este marco de indicadores es lo que los países quieren, y se le da el papel de asesoramiento y apoyo técnico a los organismos regionales, internacionales y también a aquellos que están fuera del marco de las Naciones Unidas. ¿Para dónde ahí está? Bueno, aquí nada más el mapa es ilustrativo porque lo que quiero transmitir es la complejidad de que este grupo que está representado ahí en la lámina vaya acordando el conjunto de indicadores que se presentaron este año. Como ustedes pueden ver, hay países de todas las regiones, en particular en América Latina estaban México, Cuba, Jamaica, Colombia y Brasil, pero tenemos países muy grandes, tenemos países islas pequeñas como las Islas Samoa, Cabo Verde, tenemos representantes de África, de Europa. Entonces, llegar a acuerdos no es algo sencillo, hay que ceder, hay debate, hay temas que son muy sensibles, no únicamente desde el punto de vista técnico, pero desde luego desde el punto de vista político en cada uno de los países, y aunque el eje rector es el enfoque técnico, finalmente queda a veces un poco influido por esos temas. Bueno, las tareas del grupo interinstitucional son las que están aquí: desarrollar un marco y una lista de indicadores, que haya definiciones armonizadas, informar el balance global de los ODS. Este grupo lo presidimos México y Filipinas. Algo que es importante en este antecedente, pues, aquí está, es que se solicitó que los indicadores estén en un marco que sea sencillo pero sólido, que abarque todos los objetivos y que mantenga el equilibrio político y el carácter integrado y ambicioso de la agenda. ¿Esto qué quiere decir? Y lo pongo por lo siguiente. Durante varios años los gobiernos, los Estados miembros estuvieron debatiendo desde el punto de vista político cuál sería la agenda, cómo se reflejaría en objetivos y cuáles serían las metas. Y ustedes pueden, y ya Nieves dio un ejemplo de metas y de objetivos, ustedes pueden ver que realmente es difícil con un conjunto relativamente limitado, y digo relativamente limitado, de indicadores, poder atender todo lo que está escrito en los objetivos y las metas. De hecho, hay muchas metas que son multidimensionales, que no se pueden atender solo con un indicador, y hay metas que a veces están escritas como indicador propiamente dicho, es decir, que cuando uno revisa este documento y de ahí se tiene que sacar un conjunto de indicadores, pues la tarea es difícil. Sin embargo, pues lo que se ha hecho es el mejor esfuerzo sin, como dice el mandato, afectar el equilibrio político, mantener el carácter integrado y ambicioso de la agenda. Como ya saben, o espero que sí, aquí está. En marzo de este año la Comisión de Estadística ya acordó, y la frase es acordó como un plazo práctico inicial, aprobó la lista de 230 indicadores propuestos por el grupo. Este mismo conjunto de indicadores se presentó en julio en ECOSOC y se va a presentar en la Asamblea General en este mes. Bueno, este es el antecedente. El segundo punto que quería tratar es lo que se llaman los niveles de complejidad. Esto me parece que ya lo conocen la mayoría, no me voy a detener aquí, nada más hay 3 niveles de acuerdo a la disponibilidad de datos y de metodologías.
Actualmente tenemos clasificados 96 indicadores en el nivel 1, es decir, para los cuales tendríamos disponibilidad de información a nivel global, metodologías, estándares internacionales. Hay 44 del nivel 2, para los cuales ya hay estándares, pero falta avanzar en la producción de datos. 76 que son, yo diría ahora, conceptos, y no clasificados hay 14. A partir de la reunión que hubo del grupo en la Ciudad de México en marzo y abril de este año, se acordó hacer una revisión de esta clasificación de los niveles, por varias razones. Una, porque los metadatos que recibimos de las agencias a veces había contradicciones, es decir, que no estaban bien armados. Por ejemplo, no voy a mencionar aquí a mujeres o algunas de las que están aquí, pero la agencia A decía, pues no hay un estándar internacional, y la agencia B decía, pues sí, ya hay países que están aplicando. Entonces el grupo revisó esto con ojo crítico y dijo, bueno, vamos a revisar. Al final este es un proceso liderado por los países y nosotros tenemos que decir qué avance hay. Les comento que se ha hecho esta revisión, ha habido varias vueltas entre los miembros del grupo, se ha atendido los niveles 1 y 2, esos dos conjuntos de indicadores. Hace 2 semanas se envió a los miembros del grupo el archivo con los indicadores del nivel 3 y ahora están en revisión y esperamos tener respuestas entre esta y la siguiente semana. Una vez que se tenga una clasificación finalizada por el grupo, se va a presentar en la reunión en octubre próximo. Entonces, en cuanto a clasificación, ese es el estatus. Hay una clasificación inicial, está en revisión y se va a tener una adicional. Al mismo tiempo sabemos que la División de Estadística de la ONU mantiene audioconferencias regulares con las agencias de la ONU y también hay una comunicación, una bisagra que hace la División de Estadística de las Naciones Unidas. Luego está el tercer tema, que es el refinamiento de indicadores y la revisión de indicadores. Bueno, cuando se presentó esta lista de 230 a la Comisión de Estadística, hubo un debate largo, hubo una gran participación de los países y muchos de ellos llevaban propuestas concretas para hacer cambios a algunos indicadores. Se tomaron y la propia comisión pidió al grupo que hiciera estos que les llamamos refinamientos, ¿no?, que es una palabra también un poco ambigua, a esos indicadores. Entonces, a ese grupo de indicadores. Adicionalmente, el mismo grupo consideró, dada la calidad y la cantidad de las metas que hay, que los indicadores no atendían todas las metas y no lo hacían necesariamente en la mejor forma. Entonces, se planteó la necesidad de hacer una revisión de indicadores que está en esta lámina. Primero van a ser los de refinamiento que se deben presentar a la Comisión de Estadística en marzo del próximo año y se ha propuesto en principio en el grupo una revisión, dos revisiones, perdón, una para 2020 y otra para 2025. Como les dije, actualmente el grupo revisa estas propuestas de refinamiento y de revisión. Las de refinamiento son sencillas porque están en el informe de la Secretaría General sobre la Comisión de Estadística de marzo de este año, y de revisión son aquellas que han surgido por diferentes agencias o por organismos especializados, por propuestas de la sociedad civil. Un ejemplo muy rápido que muchos conocerán es el del indicador 3.8, ¿no?, el de gastos catastróficos en seguros médicos. Entonces, todos estos se están considerando y esto se va a discutir también en la siguiente reunión del IAEG. Bueno, además han surgido otros temas que tienen características especiales y para ello el grupo en principio iba a crear 4 grupos, voy a decir por qué no, se hicieron 3 grupos de trabajo que ya están funcionando. El primero es el de información geoespacial y su objetivo es asegurar que desde una perspectiva estadística y de ubicación geográfica, el principio de no dejar a nadie atrás se refleje en el marco de los indicadores. Y para ello se han solicitado expertos de los países que voluntariamente se han inscrito a este grupo sobre información geoespacial para poder
tener un enlace entre la información estadística y la información geográfica. Y la información geográfica no únicamente como un mapa de referencia, digamos como el que yo mostré de los países, sino como un área de la ciencia que puede además apoyar en la generación de información. Hay varios ejemplos y desde luego no me puedo detener en ello, ¿no? Pero este es un grupo. El segundo grupo es el de interrelación de indicadores y tiene el objetivo de identificar estas interrelaciones en las estadísticas en las que se basan los indicadores, de tal manera que se puedan aprovechar los vínculos y facilitar el análisis global, regional y nacional. Recuerden que el enfoque es integral, que los indicadores no queremos verlos aisladamente, sino de manera conjunta, y entonces estamos buscando cuáles son esas interrelaciones. Y finalmente, un grupo más técnico es el grupo de SDMX, y lo que se está buscando es adoptar un protocolo y un marco que permita el intercambio de información, sobre todo porque hay una inquietud de los países miembros de que la información que ellos entreguen a las agencias de las Naciones Unidas y a la Secretaría General también se respete en la medida de lo posible. Un reclamo general y que todos ustedes conocen adentro y afuera de las Naciones Unidas es que en los informes, sobre todo cuando se mencionan algunos países o grupos de países, los datos no siempre coinciden con los nacionales y bueno, siempre hay una discrepancia que muchas veces se puede explicar, en algunos casos no se puede explicar. Entonces lo que se está buscando es que haya un protocolo donde hay una definición de estructura de datos, que es un eje central de este protocolo SDMX, y que permita identificar cuáles son los datos y los metadatos asociados a la información. El cuarto grupo que se iba a formar es el de la desagregación de indicadores, y me acuerdo que pusimos una encuesta, gracias, me quedan más, como 8 minutos. 15. La desagregación de datos, entonces se propuso que hubiera un grupo igual que los otros, y al final se inscribieron prácticamente todos los países miembros del IAEG, que son 27, había 22 o 23, entonces en alguna conferencia que tuvimos, lo que se decidió es que en lugar de hacer un grupo de trabajo especial para esta desagregación, se hiciera como una corriente de trabajo del propio grupo. Aquí debo comentar que en junio, y no me acuerdo si fue creo que fue con apoyo de UNICEF, se hizo una reunión de expertos en desagregación en la sede de Nueva York, y la idea fue poder recibir recomendaciones, ideas de cómo atender este tema de la desagregación de la información. El punto 6 tiene que ver con metadatos. Si ponen la lámina. En el grupo se ha acordado una estructura de metadatos. El propósito, ya lo conocen ustedes, es proporcionar información a los usuarios sobre cómo se generan los indicadores, cuáles son las definiciones, los conceptos, las fuentes de información, y el nivel de detalle de estos metadatos pues va a depender de la información que haya disponible para cada indicador. Se va a ir actualizando en la medida en que vayamos incorporando nuevos indicadores, particularmente los de nivel 3, y pues pensamos que estos metadatos van a evolucionar conforme pase el tiempo, ¿no? Y estos metadatos estandarizados, en la siguiente lámina por favor, pues aquí nada más pongo son 2 láminas de objetivos, definición, justificación, desagregación, fuentes, observaciones, cuáles son las limitaciones, cuál es la disponibilidad actual de datos, qué tipo de indicador es, calendario, tratamiento de los valores faltantes, los missing data, estimaciones regionales y globales y referencias. Es decir, lo que queremos es que sea un marco completo y que lo utilicen los países y también las agencias especializadas. Un tema también que se ha debatido, pero que todavía no tenemos acordado, es el de las líneas base, que es la siguiente lámina. Aquí más bien tenemos preguntas. Primero, ¿cuál es el proceso de aprobación de las líneas base? Porque en el primer tanteo que hicimos en el grupo había o hay opiniones distintas sobre cómo definir esas líneas base.
y si vamos a definir línea base para cada indicador en general, cómo se va a hacer. Recuerden que para los ODM la línea base fue en 1990 y se produjo indicadores y datos de acuerdo a la disponibilidad en cada país y en cada agencia y giraba, digamos, alrededor de 90, podía ser 88, 89, 91. También va a haber una decisión sobre el proceso de revisión de las líneas bases, si las queremos mantener fijas o se van a ir revisando. Aquí en México, por lo menos yo he propuesto a los colegas del grupo que están trabajando en los ODS, que son las diferentes secretarías, que comencemos en 2010. En México el argumento que nosotros tenemos es que nuestra base de información, que es el Censo de Población y Vivienda de 2010, nos da un buen inicio. Aunque no todos los indicadores están referidos a ese ejercicio, tenemos el Censo Económico que fue de 2009, y tenemos otros ejercicios que han comenzado en diferentes áreas, por ejemplo, de estadísticas urbanas a partir de 2011. Entonces parece que es un buen año, pero esta es una decisión en México. Bueno, finalmente, y ya ahora sí en los 3 minutos que me quedan, temas sustantivos que se van a atender en la reunión del IAEG-SDG del 18 al 21 de octubre, que va a ser en Addis Abeba. Estos son hay varios temas. Lo que quiero comentar sobre esa reunión es que, a diferencia de las anteriores, que han sido un poquito del grupo propiamente dicho, que es cerrado, de los 27 países, y luego una asamblea grande donde hay alrededor de 200, 220 participantes, lo que el grupo decidió es tener 2 reuniones. El 18 y 19 va a ser una reunión cerrada, completa, de 2 días completos del grupo, y la asamblea general, la plenaria, a donde asisten la academia, otros países miembros, pero son observadores, la sociedad civil, el sector privado, etcétera, va a ser los días 20 y 21 de octubre. Y los temas, como comenté, es presentar el sistema de niveles ya finalizado, el examen de los planes para los planes de trabajo para el nivel 3, ya también comenté el refinamiento de indicadores y la revisión del marco global, cómo son los flujos de información de los sistemas estadísticos nacionales a las agencias. Hay una inquietud por saber qué pasa con la información una vez que sale, quién se la lleva, a dónde va. Y los países, curiosamente los países que no han estado involucrados en los ODM particularmente, están más inquietos, y me refiero a los países de Norteamérica y europeos, que no saben qué va a pasar con sus datos, están un poco temerosos. Propuestas de trabajo para indicadores que actualmente no cuentan con un organismo involucrado en su desarrollo. Tenemos un conjunto, todos los indicadores se han distribuido en agencias, y hay indicadores, yo me quedé hasta el número de 20 indicadores que les llamamos huérfanos, porque ninguna agencia los está adoptando. Y curiosamente eso se está reflejando a nivel nacional. Nosotros tenemos alrededor de 35 indicadores en la estructura de Gobierno de México, que tampoco nadie quiere, ¿no? Pero bueno. Sí, por ejemplo, subsidios a la agricultura. Entonces, subsidios a la agricultura, la Secretaría de Agricultura dijo, eso lo ve la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda nos dijo, eso lo ve Amexid. Entonces, están rebotando varios, ¿no? Hay indicadores. Estuve en la Secretaría de Economía la semana pasada y me acaban de mandar un mail esta mañana que me dicen, este indicador es del Banco de México, no es de nosotros. Y es difícil dar esa asignación nacional, y me imagino que a nivel internacional también. Bueno, finalmente, el plan de trabajo para la desagregación de datos, que ya comenté, y cómo podemos aumentar e incrementar estas líneas de desagregación. Yo creo que es uno de los principales retos que tiene el grupo. Y finalmente, el plan de trabajo y los próximos pasos. Nada más quiero mencionar que, a propuesta de Suecia, va a haber un evento paralelo sobre el uso de las encuestas en hogares como fuente de datos. Me llama un poco la atención que sea Suecia. Me imagino que porque en los países más desarrollados usan más datos de registros administrativos que encuestas, ¿no? Y al revés, que en nuestra región estamos impulsando más las encuestas en hogares. Entonces va a haber un side event que va a ser, me imagino que a la hora del almuerzo o algo, no es grande, pero lo quería comentar. Bueno, pues ese es el tiempo, y sí me pasé, una disculpa. Gracias. Bueno, como pudieron ver, es un panelista casi autoadministrado, entonces por un minutito se pasó, no tenemos problema.
Yo creo que esto que acaba de presentar el doctor Ordaz es de la mayor importancia para todas y todos nosotros. Si nos fijamos muy bien en estos mismos encuentros, tratamos en varias ocasiones los ODMs. Luego nos fuimos preparando para los ODS. Revisamos cómo iban avanzando en los trabajos, que son trabajos con rigor técnico, rigor metodológico, con mucha claridad de cuáles son las limitaciones y de qué es lo que tenemos que hacer, pero que plantea una complejidad para cada uno de nuestros países importante. Y esta manera de que las oficinas de estadística, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y la Asamblea General vayan arropando este proceso con el expertise que tiene las oficinas de estadística y la CEA y la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Ustedes lo pueden ver, todo esto que nos mencionó Enrique, de refinar los indicadores, de ver cuáles son los niveles de desagregación, de el trabajo geoespacial, todo esto posibilidad analítica y de focalización de políticas o de acciones que permite la referencia geoespacial de la información. Por supuesto, el SDMX y los protocolos que se puedan acordar para los intercambios de información son fundamentales. Yo creo que tenemos que seguir muy de cerca cómo va avanzando el grupo de los ODS y cómo vamos avanzando como países, dándole respuesta a las necesidades que tenemos. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación. Y ahora le voy a dar la palabra al candidato a doctor Félix Vélez, vicepresidente del INEGI. Él tiene una larga trayectoria académica como investigador, como docente y en el servicio público en el país. Actualmente Félix es el área del INEGI que se encarga de concentrar todos estos esfuerzos para que la perspectiva de género se inserte en todos y cada uno de los proyectos estadísticos para fortalecer a la unidad de género dentro del INEGI y para que podamos seguir avanzando en el grupo de estadísticas de género de la CEA y la influencia que pueda tener ese grupo en todos los demás grupos generadores e integradores de información. Estimadísimo Félix, tienes 15 minutos, pero ya sé que lo vas a hacer en 8. Pues muy probablemente. Bueno, querida Marcela, muchas gracias. Hola Enrique nuevamente y a todas y a todos un gusto. Bueno, esta presentación la hago en mi carácter de persona del INEGI que trabaja en el grupo de estadística de información de género de la CEA-CEPAL, de la Conferencia Estadística de las Américas. Va de lo general a lo particular, pero de ninguna manera es un esfuerzo aislado del INEGI, mucho menos mío. Entonces, pues, yo sé que yo no soy muy de la cultura de mencionar gente y eso, pero sí tengo que reconocer aquí que en este esfuerzo es muy importante la contribución de Lara, de Ana, de Paulina, de Carlos, por parte de ONU Mujeres, por parte de la CEA-CEPAL, de Pascual, de Nieves, de Lucía, en el caso de Mujeres, por supuesto, de Marcela, de Ana Laura, de Maru, y aquí en el INEGI, pues de Maquena, y con el apoyo también de Eric, de Víctor y de Marco. Entonces, perdón por esta larga letanía, pero lo tenía que hacer. Bueno, lo segundo es que vamos de lo general a lo particular en la presentación. El tema fundamental de la Conferencia Estadística de las Américas, oh sorpresa, es la Agenda 2030 para el desarrollo. Eso pues igual lo pueden alcanzar a notar, ¿no? Se creó un grupo de coordinación estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Bueno, y agregaría a Enrique también en los reconocimientos, porque él también me ayuda mucho con esto. Last but not least, ¿sí? Bueno, ok, el objeto es coordinar el proceso de elaboración de los indicadores regionales
¿Se apagó? No sé. Ahí está ya. Ya. Es que le pego y a ver. ¿Ya? Ok. Si quieres, ¿no? Mejor. Bueno, pues el objetivo es coordinar el proceso de elaboración e instrumentación de los indicadores regionales. Aquí hay algo muy importante que decir. Yo trabajo con cierta frecuencia en la CEA últimamente y un tema que me pareció importante es que no nada más fuera como ver que se hiciera lo que a nivel global se decidía, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la perspectiva regional del desarrollo? Claro que con el tamaño de la tarea a nivel global, pues más tarea a nivel, pues eso pues a todo el mundo le genera anticuerpos, pero la verdad es que sí era importante y no voy a enlistar las características de la región, pero una muy importante son sus ventajas competitivas en materia de información estadística y geográfica con perspectiva de género. Sin duda, la región tiene un liderazgo. Entonces, pues ya ha habido toda una discusión para ver, pues no solamente en marzo del año pasado, en la reunión de la División de Estadística, en la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, se acordó que la parte de instrumentación se hiciera a nivel de los ámbitos regionales de la ONU y no directamente de los globales, pero bueno, eso fue por iniciativa del anterior presidente de la CEA, José Rosero, y se aprobó en la comisión, pero bueno, dado que ahora está a nivel regional, pues la idea también es que no sea meramente pues de ver cómo vamos, sino de incorporar esa dimensión. Bueno, en el grupo están los países ahí enlistados, que son los que formaban parte de los grupos que había, el grupo interinstitucional y de expertos y el de alto nivel de no sé qué, que es el otro, y aquí decidimos integrarlos en uno solo, y son los que están en la lista. Bueno, acerca del plan de trabajo, pues un tema es un inventario de capacidades nacionales. Aquí decir que un punto muy importante es identificar capacidades raras. ¿En qué sentido raras? Porque puede haber capacidades para temas muy específicos que hay uno en la región o que hay dos, pues ver dónde están o ella en dónde trabaja para que esas capacidades se puedan compartir en toda la región. O sea, no es nada más decir en promedio qué capacidades hay, sobre todo aquellas que tienen rentas de escasez, de alto costo de oportunidad, ¿no? Y por otro lado, y bueno, eso viene con el inventario de recursos humanos especializados y los temas de capacitación siguiente. Bueno, ahí hay una cosa más que dice la red de transmisión del conocimiento, que es una plataforma que es digital para facilitar las comunicaciones, que se considera que pensando en lo actual, puede servir mucho para que estos trabajos se hagan de manera más continua, con menos interrupciones, con mejor seguimiento, etcétera. Siguiente. Ok, pues el plan de trabajo es bastante predecible, está la parte de capacitación, muy importante la cooperación regional, pues la elaboración de un marco de indicadores para el seguimiento a nivel regional de los objetivos y metas después de 2015, y entonces ya seguimos yendo hacia lo particular. Acuérdense que la pedagogía de la presentación es de lógica deductiva, entonces entramos al grupo de estadísticas de género. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Promover la producción, desarrollo, consolidación de información estadística e indicadores de género para todo el proceso de política pública, ¿no? En sus diferentes ámbitos. Específicamente, pues fortalecer las capacidades de las oficinas nacionales de estadística de toda índole, las alianzas entre las ONE y también con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, como el INMujeres en nuestro caso. Muy importante también la cooperación horizontal y triangular, la asistencia técnica internacional, y la verdad es que no se queden objetivos, porque aunque siempre se podría hacer más, se hace muchísimo. Digo, yo creo que Nieves dijo hace rato que no hay que ser tampoco tan subestimar lo que se hace, y yo me uno a tu comentario, ¿no? Sí. Promover el uso de las estadísticas de género para todo el proceso de política pública, y por eso la alianza estratégica con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que sucede en los países en mayor o menor grado, y pues organizaciones como esta, ¿no? Para discutir los temas.
Bueno, es uno de los grupos con mayor membresía dentro de la CEA. No sé, Nieves y Lucía, si sea el grupo que tiene más países miembros, pero sí está entre los que más, ¿no? Son 18 y el número ha ido increciendo, ¿no? Cada vez son más los que se incorporan. Ahí está, bueno, ya los vieron, ¿no? Van a tener la presentación. Bueno, ya en concreto el programa de trabajo, pues desarrollar herramientas para valorar el trabajo no remunerado, la elaboración de la cuenta satélite que se deriva, ¿no? Y pues compartirlo. Ya son muchos países que tienen encuestas de uso del tiempo, muchos países que tienen cuentas satélite de trabajo no remunerado, y ahí las reuniones anuales que se hacen en la Ciudad de México pues también han contribuido. Y bueno, ahora abajo en la lámina dice, bueno, en la anterior decía acceso a recursos productivos y financieros. Tiene que ver con algo que le preocupa mucho a McKenna, que es la parte económica de la agenda. Tiene que ver con el proyecto EDGE, Evidence on Data for Gender Equality, ¿no? Y en México fue el primer país de la región en donde se levantó la encuesta del proyecto que tiene que ver con emprendedurismo y accesos productivos. Aquí Marco, que está en el público, participó mucho por parte del INEGI, y fue el primer país que lo usó en la Oficina Nacional de Estadística, y el primer país, llamémosle desarrollo medio, porque en todos los casos anteriores habían sido más cuestiones de investigadores del Banco Mundial, pero todavía no se institucionalizaba el tema en una ONE, que creo que es muy importante para que se pueda institucionalizar el tema como parte del trabajo regular de las oficinas de estadística. Desde luego está lo que tiene que ver con la violencia de género, y bueno, ahora que está la pobreza multidimensional agarrando fuerza, ya no nada más Colombia, México, también Chile y otros países, pues una de las dimensiones sin duda es, y que tiene que ver con el uso del tiempo, pues es la pobreza de género, ¿no? Y el trabajo no remunerado y esos temas. Ok. Y luego viene lo de los ODS y la Agenda 2030. Para ello, pues sin duda la parte de capacitación y asistencia técnica es fundamental, eso no es nada novedoso. El reto, desde luego, es que se cumpla con el objetivo 5, por lo menos, porque pues, hay más, como ya vimos. Si es retadora la agenda, tenemos 15 años, bueno, 14, ¿no? Entonces esperemos que vaya habiendo avances sustantivos. Y bueno, pues lo primero es ver qué capacidades institucionales y de todo tipo existen en los países, qué indicadores hay desagregados por sexo, todo lo que tiene que ver, y luego nos vamos a los objetivos particulares, que es elaborar un inventario de información estadística existente, conocer hasta qué punto los proyectos cuentan con desagregación por sexo para el cálculo de 50 indicadores de los ODS, capacidades institucionales de la SONE para cumplir con el cálculo y seguimiento de los indicadores del objetivo 5, e identificar mejores prácticas y posibilidades de intercambio técnico. Tenemos a un control anárquico. Si nos pueden ayudar, por favor. Ya chafió el control, dicho en mexicano. Características de estudio. Ahí estamos. Welcome back. Sí. Bueno, entonces hay un estudio que se está iniciando. Acuérdense que eran 18 los países que están en el grupo de trabajo de género, de información de género en la CEA. Entonces se está iniciando una encuesta en esos países para ver sus capacidades institucionales y con qué proyectos cuentan o productos, porque aquí siempre hay un debate y son proyectos, son productos, es una cuestión semántica, ¿no? Y bueno, ver de esa manera fortalezas y debilidades para de esa forma tener una propuesta sobre qué necesidades concretas se requieren en todos sentidos. Pues ya hablé del tema de los recursos humanos y materiales, y bueno, y las mejores prácticas en materia de generación de estadísticas de género, y cada vez hay países que de motu propio asumen un liderazgo. Por ejemplo, recientemente Colombia avisó que iba a hacer un evento, o sea, como que no es nada más, digo, hay muchas iniciativas
dentro y fuera del grupo, esa es la verdad, la cosa es que se coordine todo, ¿no? Bueno, el proyecto consiste en el diseño de una encuesta de capacidades estadísticas de género relacionada con los ODS, enviar la encuesta y analizar la situación, pues en el caso mexicano respecto a la información disponible y luego de otros casos, por supuesto. Pues, ¿cuáles son los temas? Pues hay temas institucionales, el Ministerio de Adscripción, si hay áreas de género en esos ministerios, oficinas de estadística, qué nivel jerárquico tiene dentro de la institución la información de género, si los usuarios se les toma en cuenta, que eso tiene que ver como principal buena práctica en materia de aseguramiento de la calidad, y luego pues el listado de los proyectos y productos habituales, la estructura del país en materia estadística, qué tan centralizado está, o si tienen un sistema más disperso en donde otras instancias también producen información, indicadores, si se coordinan con las oficinas nacionales de estadística, otras instancias, por ejemplo, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, qué proyectos tienen, qué otras instituciones que no son la SONE pues hacen estudios de género y qué se requiere para que cada país pueda cumplir con los ODS en este ámbito y qué ventajas competitivas se encuentran en cada caso para el cálculo de estos indicadores. Bueno, entonces se preparó un cuestionario. Como hay 18 países, pues hay una variedad institucional, no es una muestra al azar, pero pues es una muestra lo suficientemente grande como para que te diga cosas interesantes, como para que puedas diferenciar por grados de fortaleza institucional, y para ver qué variables influyen favorablemente sobre la generación de estadística de género y lo contrario. Luego viene, pues aquí está el ejemplo de México, el objetivo 5, si pueden ver está el indicador, está el proyecto, está la periodicidad, la cobertura y qué institución es la responsable. Podemos avanzar aquí rápidamente para no perder tiempo. Y luego vienen los indicadores distintos al objetivo 5 que requieren desagregación por sexo, un poco de lo que habló Lara en la mañana y de lo que habló Nieves y de lo que hemos estado mencionando, lo de los colores guinda y blanco y todo eso, pues aquí lo tenemos ya proyecto por proyecto y cuáles son los indicadores, cuál es su periodicidad y cuál es la unidad responsable de que se produzca esta información. Digo, tampoco vamos a perder tiempo con esto, entre otras cosas porque ya casi me acabó el tiempo. ¿Cuál es la situación preliminar? En la mitad de los casos no están definidos los conceptos de los indicadores. Solamente una tercera parte de los indicadores cuentan con un algoritmo para su cómputo. Hay desacuerdos conceptuales, en algunos casos no hay datos. Hay ocasiones en que hay datos pero no están desagregados por sexo, ahí viene un ejemplo. Hay indicadores sin propuesta y hay información que se levantó una vez y ya, y que ya pasó mucho tiempo. Entonces el INEGI está ejerciendo un liderazgo en este tema, mucho Enrique a través del comité de ODS. En el 90% de los casos se aceptan la asignación del indicador, pero ya vieron con Enrique que no siempre, que hay papas calientes que nadie las quiere tomar. Está el tema técnico y la coordinación con instituciones y entidades con perspectiva de género. Los siguientes pasos son recibir las encuestas, generar una base de datos, hacer un análisis comparativo por niveles de desarrollo institucional, revisar las fuentes internacionales que retroalimentan la disponibilidad de información regional y preparar un informe de resultados. Y de esa manera, pues la idea es que esto permee a todos los países que están involucrados en el grupo, los 18 que son materia de este esfuerzo y que de ahí se disemine a todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Como ustedes pueden ver, el grupo de estadísticas de género de la SEA pues también mantiene el paso.
firme y en la coordinación con los demás grupos también tiene importantes resultados. Yo creo que con estas dos presentaciones ya tenemos un panorama de cómo van los trabajos técnicos por parte de las oficinas de estadística de la región, y con ello me permitiría tomar 3 preguntas para nuestros panelistas con el ánimo de poder concluir en unos 10 minutitos. Abro la mesa para quien quiera participar. Aquí veo una mano junto a Tere Guerra. Sí. Luego otra acá. Por favor. Muy bien. Lucía, usted y Tere. Hola. Hola, Itzá Castañeda de UICN. Yo quisiera preguntarles si dentro de estos ejercicios que han hecho ambos, han hecho un costeo económico acerca del proceso en los países involucrados. Y si este costeo lo están llevando, si es que existe, en una línea de tiempo progresivo, digamos. Muchas gracias, maestra Castañeda. Acá adelante, por favor. Y después, Lucía Fragoso, acá. Gracias. Buenas tardes, Vilma Mejía de Digestics del Salvador. Tengo algunas preguntas para Enrique y una para Félix. Enrique, me gustaría que si nos pudiese decir de nuevo cómo se definen los niveles a los cuales usted se refería de los indicadores, y como INEGI, como ente rector de estadísticas, se entiende entonces de que toda la información que genera tanto la institución como las demás que la producen está dándole seguimiento y se está concentrando precisamente en INEGI. Si es así, o si hay otra institución que está también de la mano llevando a cabo este sistema de indicadores ODS. La otra es de que en este proceso que usted nos ha evidenciado, nos ha reflejado muy bien, se han considerado indicadores que le dan respuestas a las metas con la perspectiva de género, así como en el análisis que nos hizo Nieves se ha considerado. Y por último, para Félix, cómo este comité de los ODS ha venido funcionando o ha funcionado. Sí, me gustaría que nos comentara. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Lucía Fragoso, y un chancecito a Lucía Oscuro y cerramos ahí. Yo soy Lucía Pérez Fragoso, de acá de México. Tengo 2 preguntas, pero creo que están relacionadas. Hace muchos años teníamos muchísima preocupación por la base que tenían los datos. La información estadística nos cambiaba en los años de base y sufríamos muchísimo con este trabajo para hacerlo. Ahora, cuando señala la línea base para esto, a mí me parecía como si los ODS pues empezaran en el año que habían empezado. ¿Cuál es la diferencia entre empezar con una base única o tener una base que no sea el 2015, sino que sea el 2010? Y la otra tiene que ver con los registros administrativos versus las encuestas. Yo quisiera que se profundizara un poco más en esto. Si pues, se pudiesen usar los registros administrativos como si fuesen encuestas o no, porque la información que dan es muy, muy importante y no siempre nos los quieren prestar las instituciones públicas, los registros administrativos que tienen. Y bueno, nosotras muchas veces partimos de que la información de las desigualdades de género se pueden ver en los registros administrativos, o sea, la institución propia trabaja con su propia información y demuestra muchas cosas. Entonces, la utilización de esos registros administrativos versus las encuestas, es la duda. Muchas gracias, Lucía Oscuro. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Solamente complementar tal vez lo que planteaba Félix, insistiendo en lo importante que es para el grupo esto de poder recoger, y lo decía, lo preguntaba Vilma, recoger las demandas
en cuanto a las necesidades de capacitación y también los liderazgos, ¿no? Tenemos, bueno, por supuesto, como mostraba Félix, a México muchas veces llevando la vanguardia de las iniciativas en las estadísticas de género, en el trabajo interno del INEGI, pero también hay otros países que están avanzando, que han avanzado mucho en los últimos años y que pueden compartir sus experiencias. Entonces, es más bien un exhorto lo que quería hacer a los colegas de las zonas para que claramente a través de la Secretaría Técnica y en esto, bueno, el compromiso de la CEPAL como Secretaría Técnica para coordinar y para apoyar estos balances entre las demandas de capacitaciones, las interrogantes que puedan surgir de cómo lidiar con los indicadores que nos proponen en la Agenda 2030 y compartirlos y hacer sinergia con quienes ya están avanzando en este camino. México, Colombia, países que están ya por motus propio avanzando en el terreno del cálculo de los indicadores y sobre todo el trabajo interno de la ONE de revisar qué es lo que ya hay, qué es lo que hay que calcular y cómo podemos apoyar entonces a los que van un poquito atrás para justamente no dejar a nadie atrás dentro de nuestro propio grupo de trabajo, ¿verdad? Eso. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Le voy a dar la palabra a Félix y después a Enrique para que contesten. Sí, por jurisdicción de respuestas voy a ser muy breve, pero no sé si más que Enrique, porque Enrique suele ser muy eficiente en el uso del tiempo. Que yo sepa, no hay un costeo así formal todavía. Lo que sí quiero mencionar muy brevemente es que en general los países de la región tienen problemas serios de finanzas públicas y de los primeros lugares que recortan es el presupuesto de los profesionales de estadística, no solo en las ONES, sino también en las demás dependencias, porque si, sobre todo, y lo conecto con los registros administrativos, para que se puedan aprovechar estadísticamente, pues tienes que tener jugada, porque los registros no los hacen las oficinas nacionales de estadística. Entonces, si al venir los recortes se quedan sin estadísticos las dependencias, pues es imposible que avance la agenda en materia de registros administrativos y sí, ciertamente, pues es todo un tema la falta de recursos. Y el otro tema que quiero mencionar es que estamos empezando en la CEA a aprovechar la tecnología y pues ya no nos esperamos a cada reunión presencial para discutir los temas del grupo, sino que a cada rato tenemos reuniones Webex. Cuando digo a cada rato, pues de repente una cada 15 días, o sea, entonces eso hace que se trabaje mucho mejor y que se le dé, que los temas no se hagan viejos, que haya, y hasta por el WhatsApp y cosas de esas que parece de risa, pero que ayuda muchísimo a que cosas que antes se decidían en 2 semanas se decían en 2 horas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Félix. Enrique, por favor. Gracias. Pues gracias por las preguntas, son muchas. La primera sobre el costo económico, quiero mencionar que hay en la Comisión de Estadística también creo un grupo que se llama Grupo de Alto Nivel para la coordinación, las alianzas y la construcción de capacidades y tiene como objetivo movilizar recursos para apoyar a aquellos países en donde sabemos que se requiere recursos adicionales. De hecho, se creó también, perdón por muchos grupos, pero otro subgrupo que vincula lo que hace el técnico con que se llama de alto nivel, porque en el grupo técnico se identifican aquellas áreas en donde hay falta, carencia de datos, se necesita fortalecer capacidades y esto nosotros lo transmitimos al grupo de alto nivel que es responsable de movilizar los recursos. Les comento que va a haber un foro que se llama Foro Mundial de Datos que va a tener lugar en Sudáfrica en 17 o 18 de enero y tiene el objetivo precisamente de atraer a aquellas personas, instituciones que puedan influir en este tema de la movilización de recursos. Sobre la pregunta que me hizo la compañera de El Salvador, lo de niveles, si quieres ahora lo platico porque lo hemos platicado muchas veces y ahora lo comento. El comité, tenemos en México nosotros como institución coordinamos el Sistema Nacional de Información, la Junta de Gobierno donde está Félix crea un comité técnico del cual soy secretario y lo que busca es liderar la colaboración entre diferentes productores de información para tener un solo mecanismo de producción de información. En el grupo interagencial sí se han
discutido el tema de género, pero no de manera particular, porque es una de los retos de desagregación que tenemos. Desde luego que está presente. Quiero comentar que una buena parte de los miembros del grupo son directoras de estadística de esas oficinas. Están muy interesados, pero estamos viendo el tema desde una perspectiva más global. Sobre la línea de base, en los ODM se escogió 90 y ahora en México estamos proponiendo 2010, porque creo que es importante partir de una base de información, no por el año en particular. Y de cualquier manera, aún siendo este año 2016, de hecho ya el secretario general presentó el documento en julio, donde comienzan a poblar la base de datos de los ODS, ya podemos ir identificando, así no tenemos que esperarnos hasta que haya datos para 2015 o 2016, que seguramente va a ser dentro de 2 años, sino que en este momento ya teniendo la lista de indicadores, podemos tener una idea de qué tendencia tienen varios de ellos, es decir, yéndonos un poco atrás. De hecho, en el reporte, según no mal recuerdo, la mayor parte de los indicadores que presentó el secretario se referían a 2012 o 2013, en algún caso 2014, pero no más allá. Y me parece que la ronda de censos de 2010, que la mayor parte de los países adopta, es una buena idea. Pero eso es lo que yo pienso. Habrá que ver qué dicen los miembros del grupo. De registros ya comentó Félix, y lo que decía Lucía, pues también hay experiencias muy interesantes. Nos hemos beneficiado de lo que en la mañana se comentó. México ha hecho una cooperación sur-sur con los países de América Central, con República Dominicana, muy, muy interesante sobre los ODM, y esperamos que Amexidif continúe con los recursos para apoyar esa colaboración sur-sur, que ayude y que son ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Con esto cerraríamos este panel. Yo sí quiero que nos quedemos con esta idea de que hemos tratado ya 3 veces de hacer la revolución en esta honorable institución de los registros administrativos. Tenemos que ocuparnos en algún momento ya de que esos registros se conviertan en una fuente permanente de información. Un honor estar con Enrique, con Félix, y les pido que los despidamos con un aplauso antes de irnos al almuerzo.